Buenos días a todos. En este momento damos inicio a nuestro webinar, Simulación en el diseño e implementación de los centros de distribución. Este será dictado por Daniel Gallón Isasi. Él es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con máster en Dirección de Operaciones y Logística de IAI en Business School de Barcelona. Tiene experiencia en consultoría, en estrategia logística, evaluación logística, mejora de procesos, diseño de redes logísticas y desarrollo de proyectos de simulación en sectores de servicio y consumo masivo. Actualmente se desempeña como director comercial en SDI. Buenos días a todos. Antes de que iniciemos formalmente el webinar, quisiera contarles un poco cuál es el origen que nos llevó a elaborar y plantear este webinar. La simulación es una herramienta que nosotros en SDI hemos venido usando eh, en los últimos años para los proyectos que realizamos de diseño e implementación de centros de distribución y queríamos mostrarles cómo esta herramienta puede apoyar este tipo de proyectos. Es muy importante entender qué herramientas existen en el mercado y facilitan mucho la vida laboral a la hora de afrontar no solo este tipo de proyectos, sino otros. Es común encontrar empresas o personas que hacen análisis en una herramienta y no saben que existen otras herramientas en las cuales los podrían hacer, pues digamos, mucho más sencillo, mucho más rápido, o por lo menos afrontar diferentes incluso proyectos de, en las empresas. Una de estas herramientas pues es precisamente la simulación y quisimos hacer el match ya que vemos que en la región, en Latinoamérica, cada vez son más comunes estos proyectos de, de los centros de distribución. Vamos a iniciar con una explicación rápida de qué es la simulación. Después pasaremos a qué significa el diseño e implementación de centros de distribución, un esquema general donde explicamos las etapas y finalmente pues entramos al detalle de qué es la simulación para los centros de distribución o cómo se emplea. Arrancamos entonces por qué es la simulación. La simulación pues es como bien lo dice la presentación, es una herramienta. En estos casos, digamos, hoy en día ya son herramientas a nivel de sistemas, son programas como tal, que permiten a las empresas hacer una imitación o una representación de su operación para hacer escenarios y pruebas como tal. Entonces, en el momento en que las empresas logran representar sus operaciones en un modelo de simulación, pueden, por decirlo de alguna manera, jugar, hacer pruebas, hacer diferentes análisis sin necesidad de comprometer la operación real, y esto es lo que es más importante, hacer pruebas de escenarios, pruebas de diferentes esquemas, metodologías, herramientas y demás. Ahora vamos a ver con cuáles se puede jugar sin afectar el sistema real. Los dos objetivos principales es comprender las interacciones de los elementos del sistema. Con esto nos referimos comprender las interacciones, es decir, sí, nosotros vemos en el día a día cómo itera un proceso con otro, cómo responde un proceso a otro, pero lo que buscamos con esas iteraciones, con lo que buscamos con la simulación es cambios en esas interacciones y ver cómo responden los otros elementos del sistema o en estos casos de la operación. Otros grandes objetivos es evaluar diferentes opciones de configuración. ¿Qué pasa si? Entonces, ¿qué pasa si yo trabajo con un solo turno? ¿Qué pasa si trabajo con dos? ¿Qué pasa si hay un día pico? ¿Qué pasa si hay un día pico y ese día hay un problema con los vehículos? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Y comienzan las empresas, las personas a ejecutar
planes en la simulación y ver cómo va respondiendo, pensando en cuando una de estas situaciones se dé, pues ya saber cómo afrontarlo como tal. Por dar un repaso rápido a los beneficios de la simulación, el primero de ellos, determinar cantidad de recursos. Este primer punto es un punto, digamos, muy analizado principalmente, aunque no exclusivamente, en empresas, por ejemplo, bien sea de outsourcing de servicios, entonces sea outsourcing de personal, outsourcing de bodegas, outsourcing de plantas, outsourcing de, bueno, diferentes cosas para determinar efectivamente cuál es la cantidad adecuada de recursos. Sin embargo, pues también es común que empresas que se dedican que no se dedican a estos sectores, pues también lo utilizan. Representación 3D completa de la operación a analizar. Es común principalmente para nuevos proyectos, cuando los procesos cambian, las operaciones cambian, es un nuevo edificio, pues que sea necesario para un tema de entendimiento explicar en 3D cómo va a funcionar la operación, ir más allá como tal de un plano en 2D o un plano en 3D, sino poderlo ver incluso en funcionamiento. Tercer punto, como mencionaba anteriormente, no afecta la operación ni genera inversiones inútiles. El hecho de hacer pruebas y no afectar la operación es, pues, digamos, todo un lujo. Poder jugar con la operación, poder hacer pruebas y sin afectar la operación real. No me imagino una empresa del sector de moda haciendo pruebas en su operación en un pico de los últimos 3 meses del año, por ejemplo. Por otro lado, no generar inversiones inútiles. Con la simulación se puede evaluar operativa e incluso financieramente las inversiones para determinar realmente su impacto y su beneficio. Evaluación de costos y nivel de servicio. Es común encontrar en los simuladores la opción de incorporar costos, bien sea costo por hora, costo por producto y demás, pues para tener estos resultados controlados. También nivel de servicio, saber cuál es el nivel de servicio al que realmente puede responder la operación, bien sea nuevamente pues una planta o un centro de distribución. En general, la evaluación de casi cualquier KPI al interior de las operaciones. Como mencionamos también esos análisis de escenarios, posibles cambios, qué pasa si, esto pues va muy relacionado con lo que mencionábamos antes de no generar inversiones inútiles. En esos cambios, uno de esos cambios podría ser una inversión y ver cómo responde la operación. Identificación de cuellos de botella, esto va principalmente pues muy relacionado, por ejemplo, con situaciones particulares, estresar la operación, entonces día pico, vehículos, llegada tarde, cambio en una proporción de los productos, de los pedidos, nuevos clientes, entonces ver cómo responde la operación, dónde se identifican los cuellos de botella, cómo se pueden atacar y después nuevamente cómo se genera un nuevo cuello de botella. Como mencionábamos, esos planes de contingencia ante diferentes situaciones, picos, amenazas externas o eventos externos. Generación de consenso entre las áreas de la compañía. Esto tiene mucho que ver también con lo que mencionaba de no generar inversiones inútiles. Esto permite, pues, digamos, ser una prueba o tener un análisis o un respaldo a la hora de tomar las decisiones que genera, digamos, confianza y facilita el consenso. Finalmente, en reducción de riesgo a la toma de decisiones. La simulación es una herramienta para la toma de decisiones. ¿Cuáles decisiones? Las que hemos mencionado anteriormente, desde inversiones, cantidad de recursos, temas de costos, niveles de servicio, cuellos de botellas, etcétera, etcétera. Y todo eso se hace para tomar una decisión. Por lo tanto, esta es una herramienta que facilita la toma de decisiones, reduciendo el riesgo de dicha decisión. Ya para terminar esta primera parte, que tiene que ver con qué es la simulación y sus beneficios, vamos a pasar entonces en este momento al primer sondeo para determinar si
actualmente en las empresas ustedes cuentan con alguna herramienta de sondeo. Vamos a dar un minuto para que respondan. Bueno, damos en este momento por cerrado el sondeo y vamos a mirar rápidamente los resultados. Por resaltar, pues el 62% de los encuestados no cuentan con este tipo de herramientas. Precisamente, como les comentaba al inicio, era uno de los orígenes de este webinar, era demostrarle a las empresas qué tipos de herramientas existen para que les pueden facilitar pues mucho la vida. Por otro lado, el 14% cuentan con otras herramientas y también el 14% tienen herramientas de simulación, y por otro lado el 10%, lo cual es bastante común, tienen un aliado para este tipo de herramientas. Continuamos entonces con la presentación. Vamos a entrar entonces a continuación en el segundo punto, que es diseño e implementación de centros de distribución previo a hacer el match. Cuando una empresa se embarca en un proyecto de cambio en el centro de distribución, no necesariamente esto implica un nuevo edificio, un nuevo terreno, simplemente un cambio en el centro de distribución ya nos va a llevar a nosotros, y particularmente en este webinar, a hablar de un nuevo centro de distribución, pero pues tengan muy presente que no se trata necesariamente de un nuevo edificio como tal. Todo lo que motiva esto es una necesidad de cambio, una necesidad de soportar el crecimiento, una necesidad de mejorar el nivel de servicio, de menores costos, mayor rapidez, mayor flexibilidad, retos en materia de e-commerce, en materia de omnicanalidad, nuevas tiendas, personalizaciones, etcétera, etcétera. Implica un cambio de lo que se venía haciendo en el centro de distribución. El primer paso es esa determinación de la viabilidad. Esto típicamente va de la mano con la viabilidad y diseño. Nosotros lo llamamos viabilidad y diseño conceptual. También para efectos de este caso lo llamamos viabilidad y diseño del cambio. En esta etapa se define en dónde debe ser ese nuevo centro de distribución. Nos referimos a si efectivamente es un nuevo edificio o si con el edificio actual se puede hacer se puede hacer ahí la nueva operación en el edificio actual con algunos cambios. Se dimensiona y describe la nueva operación en una capa un poco más superficial, sin entrar muy al detalle. Como mencionaba, se determina si se debe adecuar o trasladar la operación, y pues en el caso de trasladar se brinda la información suficiente para buscar o construir. Hablamos de viabilidad de diseño y hablamos de dimensionar y describir la nueva operación desde un punto de vista un poco superficial. Es una visión no tan al detalle. Lo que se busca en este punto es que la compañía tome precisamente una decisión estratégica en el sentido de ejecutar o no ese cambio. En estos puntos es muy importante la variable financiera, y es decir, qué me cuesta ese cambio y qué beneficios me va a traer ese cambio. Después de la decisión estratégica, por supuesto, si la decisión estratégica es continuar con el cambio, se entra a la parte de construcción o adecuación, bien sea construcción de un nuevo edificio o bien sea adecuación del edificio actual. Una vez se tenga el edificio, se entra al nivel de detalle, ese detalle fino en busca de la precisión final. No siempre lo que se diseña es lo mismo que se construye, ya que es común que existan diferencias entre el diseño inicial y el edificio como tal, por temas de terreno, oportunidad, buen precio de compra, arriendo, etcétera, etcétera. Pero pues
que responda a unos mínimos, por decirlo de alguna manera. Y ya en la etapa de detalle es donde se busca hacer ese detalle fino entre el diseño y el edificio, y además de eso la actualización de los datos. Finalmente, pues viene la etapa de implementación. No vamos a entrar muy al detalle en este esquema que les estamos presentando. Este esquema está en otro de los webinars que dictamos hace unos meses, está en nuestro canal de YouTube como tal. Primer paso, viabilizar y conceptualizar el cambio como tal. En esta etapa, como mencionamos antes, se define cómo debería ser esa operación nueva sin entrar mucho al detalle. Es típicamente un diseño hecho en un lienzo en blanco, una operación muy general. No es necesario entrar tan al nivel de detalle, porque a veces entrar muy al nivel de detalle nos puede llevar a entrar en un agujero negro y no ser capaces de salir de ahí, terminar en otro lado. Entonces, la idea es una conceptualización muy general, con unos números gruesos, beneficios gruesos, costos gruesos, lo que típicamente se llama, sería unos números un poco más allá de lo que típicamente se llama unos números de servilleta. Se hace descripción general de equipos, productividades, personas, horarios, retornos, metros cuadrados, posibles expansiones, entre otros. En el segundo paso, que es detallar ese diseño, este es el que se efectúa una vez se tiene el edificio como tal, se hace ese ajuste centímetro a centímetro del centro de distribución como tal, viendo finalmente cómo quedó el edificio de acuerdo a lo diseñado. Conceptualmente la solución es la misma, lo que se busca es hacer un ajuste ya con las capacidades reales del edificio como tal, de finalmente cómo quedó el edificio. A veces se ponen los muelles todos en un lado y la operación resultante termina teniendo algunos muelles perpendiculares, una especie de L. A veces no se tiene exactamente los 10.000 metros cuadrados que se plantearon, sino 9.000 o 9.500, entonces se tiene que hacer un ajuste. Sin embargo, pues la operación anterior siempre es hecha con algo de holgura, pues como les mencioné, son unos números gruesos. Muy importante aclarar que esta etapa pues no se puede efectuar sin tener un edificio o al menos un plano arquitectónico final. Y típicamente entre esta etapa y la anterior, sobre todo cuando hay construcción o nuevos terrenos o nuevos edificios, ha pasado un tiempo considerable, entonces también muchas veces lo que se busca es una actualización de los datos, proyecciones, etcétera, etcétera. Finalmente, pues el tercer paso, como veíamos en el diagrama, es la implementación como tal, es esa etapa en la cual ya se tiene el edificio, ya hay desde un suelo, un techo, unas paredes, y comienza la implementación, se comienza a traer la maquinaria, se comienza a traer los diferentes elementos, comienza a instalarse, tiene que haber un tema de coordinación, de temas de cableados, temas de cuándo llega, temas de cuándo no llega, temas de cuándo es el pico, cuándo debo comenzar ya a operar, cuándo hay estabilización y demás. Y pues este es el tercer paso del esquema general que les planteaba anteriormente. ¿En dónde se va a ubicar entonces este webinar? Se va a ubicar en la primera parte de viabilidad y diseño conceptual. Vamos a hacer ese match que hay en simulación cuando se hace la viabilidad del diseño, cómo la herramienta de simulación apoya como tal esta etapa, y también la simulación de cómo va a operar la etapa que tiene que ver con el detalle final y la implementación. Entonces vamos a hacer el clic entre la herramienta de simulación y la metodología de diseño e implementación para centros de distribución. Antes de entrar a este detalle, quería aprovechar para recordarles
que a través de la herramienta ustedes pueden hacer preguntas acerca del webinar que al final del webinar vamos a responder. Ya en la finalización del webinar como tal las vamos a responder. Veo a través de la herramienta que estamos recibiendo algunas preguntas, entonces pues al final las estaremos resolviendo. Entonces, comenzamos con simulación durante el diseño. Recordemos entonces, simulación es una herramienta para tomar decisiones y la etapa de diseño es donde se viabiliza y conceptualiza ese cambio en el centro de distribución. ¿Qué tenemos entonces inicialmente? Análisis de datos. Tanto se puede usar la simulación para análisis de datos, proyecciones, picos, recursos, muelles, patios, vehículos. Facilitar de una forma rápida, sin entrar al detalle, efectivamente cuántos recursos necesito, bien sea en días promedio, bien sea en días pico, un estimado general. Típicamente en estos casos son simulaciones mucho más, por decirlo de alguna manera, mucho más light, sin entrar tan al detalle, y pues permite efectivamente determinar estos datos. Los temas de muelles, patios y vehículos tienen un componente siempre externo en operaciones, como por poner un ejemplo, operaciones bien sea o cross-dock, o operaciones de mensajería y paquetería. Entonces tienen un componente de qué pasa si hay algún problema en la vía, qué pasa si los vehículos normalmente que me llegan a las 3 de la tarde me llegan a las 5 de la tarde, si los que me tenían que llegar a las 4 de la mañana ya me comienzan a llegar a las 6 de la mañana, hay un cambio. Entonces esas pequeñas variaciones se pueden trabajar con simulación, se pueden obtener datos y esos datos pues pueden facilitar el diseño para preparar conceptualmente la operación. Escenarios tipo what if o qué pasa si, digamos, muy específicos, lo que les mencionaba por ejemplo, los escenarios de los vehículos de llegada. También puede ser qué pasa si hay un cambio brusco en el mix de productos. Entonces analiza globalmente qué pasa si este producto ya no me están pidiendo, ya no se vuelve el 10% de mis ventas, sino que hacemos algo y ya pasa a volverse el 20, el 30% de mis ventas. Ven cómo se comporta esa operación. Acá se pueden comenzar a tener unos primeros números de análisis financieros por movimiento, costo unitario, etcétera. Estos son operaciones, digamos, principalmente para operaciones, digamos, que están muy pendientes de ese costo unitario, pensando en un posible costo de venta a veces de esos mismos movimientos. Cuando hay un cambio, por decirlo de alguna manera, muy grande en la operación, o sea, cuando la operación va a cambiar totalmente, la visualización 3D, un video en 3D y un entendimiento general de la operación va a facilitar mucho la aprobación de ese nuevo esquema. Típicamente nosotros lo hemos usado por ejemplo, presentaciones ejecutivas, juntas directivas, gerencia general, socios, etcétera, etcétera, precisamente para explicar fácilmente cómo va a ser esa nueva operación. Poder explicar fácilmente: este canal funciona de la siguiente manera, estos productos funcionan de la siguiente manera, el centro de distribución va a tener estas 2 o 3 áreas principales, van a interactuar de esta manera, nuevamente con flujos muy generales, con datos muy generales, pero que facilitan el entendimiento. En este penúltimo punto es muy importante aclarar: la simulación no es una herramienta para diseñar, es una herramienta que permite analizar partes puntuales de ese centro de distribución, partes puntuales del diseño, y facilitan la toma de decisiones, bien sea de hacer un ajuste en el diseño, de hacer una ampliación en el diseño, de hacer un ajuste en los números del diseño, bien sea recursos, costos, tiempos y demás, y facilitar o apoyar la decisión de tomar el camino por ese centro de distribución, de decir: el cambio en el centro de distribución, en ese nuevo centro de distribución, efectivamente es este cambio que se está planteando, y la herramienta de simulación apoya ese diseño, apoya ese cambio, brinda datos y números
que soportan la decisión como tal del centro de distribución. ¿Por qué decimos que la simulación no es una herramienta para diseñar? Porque podemos caer en lo que les mencionaba anteriormente, podemos entrar a diseñar con simulación y pueden pasar 3 años a haber analizado 500 escenarios y todavía no haber tomado una decisión. Entonces, el camino no es la simulación para diseñar, sino diseñar y usar la herramienta como una herramienta de prueba, no diría validación, pero sino para soportar algunos datos que faciliten nuevamente la toma de decisión sobre ese diseño como tal, porque si no, como les digo, pasan 3 años, se tienen 500 diseños, todos hasta parecidos, con unos pros, unos contras, digamos unos temas muy puntuales, y acá lo importante es, como les mencionaba antes, una visión muy conceptual, una visión no tan al detalle, para facilitar la toma de la decisión. Recordamos que en el esquema anterior mencionamos que es una decisión estratégica, la del cambio del centro de distribución. Cuando hablamos de simulación, para mencionarles un tema antes de la simulación durante el diseño, uno de los cambios principales como tal que nosotros hemos hecho en los últimos años, tiene que ver, por ejemplo, en algunos casos recuerdo, ahora les vamos a presentar unos casos, pero recuerdo el ejemplo en el que una empresa del sector de alimentos y bebidas en Latinoamérica se hizo incluso una validación del número de porterías, de puntos de control que debía hacerse para el ingreso al centro de distribución. Típicamente usar la simulación para temas de redes, transportes, vehículos y tráfico implica muchas variables, puede ser complejo adentrarse en ese mundo. Sin embargo, en este caso, como el planteamiento tenía que ver más desde una cantidad de porterías y ver la cola de vehículos que se armaba para efectivamente no afectar el tráfico de la avenida, pues facilitó, digamos, la simulación. De hecho, típicamente no es algo que se incluye en lo que es el diseño del centro de distribución como tal per se, a veces hablando del centro de distribución únicamente como ese coco, como ese edificio, sino que, bueno, se quería considerar también esa operación de patios. En la operación de patios, la variable más importante en ese caso tenía que ver con las porterías, que incluso, si no estoy mal, había 2 porterías como tal para el ingreso por unos temas de seguridad y demás. Entonces, pues, determinar esa cantidad de recursos era vital para todo lo que tenía que ver con la llegada de los vehículos al centro de distribución, pero también para evitar las colas de vehículos fuera del centro de distribución y de esa manera evitar, digamos, congestionar una avenida como tal. Pasando al segundo punto, a la segunda parte, lo que tiene que ver con simulación durante lo que es el detalle y la implementación. Ya acá estamos hablando, digamos, de no un tema de conceptualización, sino que ya estamos hablando más casi que de la acción como tal, incluso pensando en la operación. Cuando hablo de la operación me refiero porque los últimos pasos de la implementación son temas como, por ejemplo, estabilidad, go live, entendimiento, explicación. Cuando hay cambios muy grandes en la operación con respecto a lo que se venía haciendo antes, es muy importante todo lo que tiene que ver con capacitación, cambio, un tema, digamos, de gestión del cambio. Entonces, mucho del enfoque de la simulación en esta etapa tiene que ver con eso, con ya casi que la operación. Entonces, aquí hablamos de lo que es primero planeación táctica de la operación, que ya se está entrando a un nivel de detalle para que la empresa, para que la compañía tenga toda una planeación táctica de diferentes escenarios de su operación y un plan de contingencia para cada uno de esos
escenarios. Cuando se hace un diseño, típicamente, ¿qué se tiene? Hacemos un diseño, por ejemplo, a 3, a 5 años y se dice, perfecto, en 3 años la operación va a trabajar a 2 turnos porque estamos estimando que en esos días picos de aquí a 3 años se van a trabajar, se van a sacar, por ejemplo, 100.000 unidades al día de ese centro de distribución. Así se diseña la operación, se diseñan con unas productividades y eso es lo que se diseña y como tal lo que se implementa. Sin embargo, ¿qué sucede? De aquí a que se lleguen a esos 3 años, de pronto ya no son 100.000 unidades, de pronto ya son 110, 120.000, porque hay proyecciones y nadie tiene la bolita de cristal como escuchamos comúnmente. No significa que por eso la operación no sirva, significa que, bueno, hay que plantear o hay que decir, bueno, ¿cómo vamos entonces a atacar ese día pico? Entonces, las empresas comienzan a tener esas planeaciones tácticas, incluso eso viene siendo también, podría llamarse también escenarios tipo what if, para ir viendo cómo se va a atacar la operación. Claro, hoy en día, hacer una planeación táctica pensando de aquí a 3 años, tal vez no tiene sentido. Tal vez tiene sentido unos 6 meses antes de ese día pico. Estoy haciendo los ejemplos apoyándome como en esa situación que planteé. 6 meses antes decir, bueno, esta operación estaba planeada para 2 turnos, 100.000 unidades. ¿Cómo vamos a hacer para sacar 120.000 unidades? Más recursos, vamos a alquilar esto, necesitamos un montacargas adicional, necesitamos horas extras o simplemente con más recursos y pues la empresa puede llegar a ese pico sin entrar en caer en demasiados costos, en aumentar pues, los costos considerablemente, en perjudicar el nivel de servicio, por dar un ejemplo. Entonces, acá ya en esta parte estamos hablando más, como les mencionaba, más de esa parte digamos, de casi operación. También se puede dar la parte de preparación ante contingencias. ¿A qué nos referimos? Cuando estamos hablando de la etapa anterior de diseño conceptual, se hacían unos análisis muy generales, les daba el caso de una operación, digamos, intensiva en temas de vehículos, de residuo y demás, pero con unos números gruesos. Acá ya se puede comenzar a tener preparaciones ante contingencias mucho más específicas, con unos planes mucho más específicos, mucho más reales, mucho más aterrizados. Está toda la empresa digamos, está toda la empresa con el conocimiento de todos esos planes de contingencia, los supervisores, etcétera, etcétera, todos preparados para el momento en que veamos que algo sucede, decir, listo, perfecto, esto lo vamos a solucionar de la siguiente manera. ¿Por qué no se hace en la etapa anterior? Nuevamente, la etapa anterior era una etapa mucho más general, mucho más light, por decirlo de alguna manera, y era simplemente para tomar la decisión. Digo simplemente, aunque igual esa decisión es una decisión muy compleja de tomar. Acá ya se puede tener un detalle mucho más fino de qué pasaría si y qué haríamos si. Eso es lo importante. Como mencionaba anteriormente, el entrenamiento y explicación de la operación es muy importante en las situaciones en que el cambio que mencionábamos anteriormente o ese nuevo centro de distribución implica grandes cambios en la operación, en la ejecución. Entonces, poder entrenar y explicar no solo a supervisores, sino también a los colaboradores cómo es esa nueva operación, por qué se está haciendo de la siguiente manera, qué beneficios trae, involucrarlos en el cambio, comprometerlos con el cambio va a facilitar mucho esa estabilización, alcanzar los ratios de productividad que se busca, porque siempre en este tipo de cambios las personas, y son las personas que están abajo en la operación, son las personas que ya una vez se ha implementado el proyecto, son claves para que ese proyecto efectivamente sea un éxito como tal. Entonces, entrenar y explicar la operación es uno de los grandes valores
de la simulación. Eso pensándolo principalmente en los colaboradores. También en las áreas, digamos, de más supervisión, control y gerencia, es importante para entender cualquier cambio, cualquier imprevisto que se pueda dar y poder determinar su impacto como tal, bien sea tanto positivo, negativo, cuellos de botella, y poder tomar acciones rápidas. Así como en el slide anterior mencionábamos que la simulación no es una herramienta para diseñar, en estos casos queremos aclarar que la simulación no es una herramienta para la ejecución del día a día. Es una herramienta de planeación táctica e incluso estratégica. No es una herramienta para planeación operativa. ¿Por qué? Porque la simulación típicamente es algo que toma tiempo. Apalancándome nuevamente en el ejemplo anterior que di, acerca del pico de la operación, 2 turnos, 120.000 unidades al día. Si esperamos al pico de las 120.000 unidades para simular, se los digo así, para cuando terminemos la simulación, el pico ya ha pasado. Entonces, la simulación no es una herramienta para el día a día, es una herramienta para planear, para el futuro y decir, ok, yo planeo 6 meses antes cómo va a ser ese día pico, miro cuál es la forma más adecuada y más costo eficiente de atacar ese pico y el día que llegue el pico lo ejecuto como tal. Pero no es una herramienta para decir, ok, hoy mis vehículos no llegaron a las 4 de la mañana, llegaron a las 5, voy a simularlo para ver qué debo hacer, porque para cuando termino la simulación ya están todos los vehículos ahí, yo no he tomado ninguna decisión y los vehículos no han salido, no los he descargado, absolutamente nada. Entonces, no es una herramienta para el día a día, no es una herramienta para planeación operativa, es una herramienta para planeación táctica, para el futuro, para contingencias, para tomar decisiones previas, para cuando llegue el momento saber qué debo ejecutar. Eso es muy, muy importante tenerlo claro. A continuación vamos a explicar con un poco más de detalle algunos casos de éxito de la simulación para tanto diseño como implementación. En algunos casos está un poco mezclado, pero son casos reales, son casos bien, bien interesantes y sobre todo son casos de relativamente baja complejidad en la implementación. Aprovecho para recordarles que a través de la herramienta pueden hacer preguntas, he visto que hemos estado recibiendo varias, pueden hacer preguntas que iremos respondiendo, que responderemos pues al final de la presentación. El primer caso que les queremos presentar tiene que ver con el análisis de diferentes opciones para el picking y cómo estas diferentes opciones del picking impactaban el funcionamiento de un sorter de clasificación como tal. El primero de los objetivos era mostrar el funcionamiento del nuevo diseño al cliente. En estos casos estamos hablando de una junta directiva. Era importante explicarles cómo iba a ser esa nueva operación. Típicamente las juntas directivas son de un perfil mucho más financiero, estratégico, incluso comercial, y poder explicar las diferentes opciones de picking impacto en la operación, pues era clave para el OK del proyecto como tal. El otro objetivo de la simulación en este caso era pues hacer la validación de los recursos propuestos, ya que diferentes opciones de picking implicaban diferentes opciones de recursos con unos pros, contras, etcétera, etcétera. Pues no, por temas de confidencialidad no podemos entrar muy al detalle en estos casos. Resultados principales de este caso. Variaciones de hasta el 50% en la cantidad de operarios dimensionados en el momento en que se incluyen unas variables de interdependencia y variabilidad. Hubo un aumento del 15% en la cantidad de personal requerido. Hubo operaciones que en este caso no habían sido consideradas, ya que en estos casos se está hablando únicamente de lo que tenía que ver con picking y el sorter, y pues típicamente, digamos, hay un impacto por otros procesos, como puede ser incluso desde el almacenamiento, la forma como almaceno, la forma como recibo, etcétera, etcétera. Entonces se da una visión global de todo el
el centro de distribución, y pues se logró validar que esas productividades, que esas tasas de productividades y capacidades del sorter, conveyors y demás, pues efectivamente iban a cumplir con las tasas esperadas por la compañía a futuro, de acuerdo pues a proyecciones, niveles de servicio, etcétera, etcétera. El otro caso de éxito es, se realizó un modelo representativo del recibo y despacho de paquetes de sobres, así como la clasificación de dichos paquetes. Entonces, lo que se tenía era unas capacidades, digámoslo así, limitadas, muy puntuales en cuanto a lo que tenía que ver con muelles y espacio como tal, y se buscaba evaluar esa eficiencia operativa de la operación de clasificación. En estos casos está hablando de una clasificación semi-automatizada. Era importante, este caso estaba muy enfocado más en lo que tiene que ver con ese detalle e implementación, porque este caso, digamos, de la simulación se aplicó a lo que tiene que ver con ya la implementación. Entonces, en estos casos, para la empresa era muy importante estimar exactamente cuántos recursos se necesitaban. Ahora vamos a ver los escenarios y van a ver por qué es tan importante estos temas de la operación, así como definir los límites de la capacidad de la operación. Es muy importante aclarar que definir lo que es la capacidad y la productividad son dos elementos, digámoslo así, bien diferentes. Las capacidades son un poco más, digamos, teóricas de cuánto se debería hacer y perdón, o sea, la variable de productividad es una variable un poco más teórica. La variable de capacidad es cuando ya se lleva el sistema hasta un estrés y ya personas adicionales, incluso recursos adicionales o lo que sea, ya no es capaz de dar ese sistema más. Es como el máximo como tal de la operación. Como les mencionaba, en este caso eran muy importantes esos escenarios evaluados como tal. Se los mencionaba antes cuando les decía la simulación para la implementación, y es cuando ya se comienzan a crear diferentes planes de contingencia bien detallados dependiendo de diferentes escenarios. En este caso, ¿cuáles eran esos planes tanto planes de contingencia como escenarios tipo what if que permitían a la empresa estar preparados ante qué? Modificación de volúmenes por tipo de producto y vehículos. Entonces comenzar a decir, ¿qué pasa si recibo más paquetes, menos sobres? ¿Qué pasa si recibo más sobres, menos paquetes? ¿Qué pasa si tengo un aumento en los volúmenes sin cambiar la cantidad de vehículos? Ahora al revés, ¿qué pasa si comienzo a tener menos volumen y comienzo a tener más vehículos por un cambio en las rutas y demás, contingencias y demás? Entonces, todas esas modificaciones comienzan a generarme casi que una matriz de escenarios posibles: más producto, más vehículos, menos vehículos, y eso además lo combinaba con horarios de rutas de llegada. Entonces, ¿qué pasa si son menos vehículos con más producto y fuera de eso me llegan más tarde? ¿Qué pasa si son menos vehículos que me llegan más temprano? Entonces comienza a volverse todo un mar de posibilidades, casi que hablando matricialmente, y entonces comenzar a ver después cómo comenzaba a afectar la operación esos cambios. Entonces ahí comenzamos a ver los resultados principales, cómo se afectaban las operaciones, dónde se generaba el cuello de botella. Si entonces el cuello de botella era en el número de vehículos, si el cuello de botella era en la portería de recepción, si el cuello de botella era en la parte de patios o si era en la parte de muelles, o si no había cuello de botella ahí, pero el cuello de botella se daba en el recibo, pues entonces si se daba en el recibo después, si se daba en la parte de paquetes, si se daba en la parte de documentos, y se comienzan a tener todos esos resultados que nuevamente permiten la toma de decisiones. ¿Qué decisiones en estos casos? Nuevos recursos, nuevas personas,
nuevos muelles, cuáles eran los horarios críticos, cuáles eran los puntos de inflexión, lo que les habla de las capacidades de ya decir, ya no se logra más, o sea, a partir de este punto de aquí para arriba o de estos cambios como tal, ya digamos, se requiere un cambio más drástico, pero entonces saber que ese cambio drástico se requiere desde antes y no en el momento en que ya la operación, por decirlo de alguna manera, revienta como tal. Como les decía, este segundo caso de éxito va más enfocado en esa etapa de ingeniería de detalle e implementación, ya casi que a nivel de operación, sin que la simulación sea una herramienta de planeación operativa, pero sí ya pensando más en lo que es la ejecución. El caso anterior tenía que ver más con la viabilidad y conceptualización como tal del diseño. Vamos a pasar en este momento a nuestro segundo sondeo. Lo lanzamos en este momento, tiene que ver con si la compañía está considerando algún cambio actualmente en su centro de distribución. Bueno, en este momento damos por cerrado el sondeo y les compartimos los resultados. Lo que vemos es que más del 50% de los asistentes al webinar en el corto plazo están, digamos, ya involucrándose en una etapa de cambio. El 10% están próximos a iniciarlo, 34% están actualmente en etapa de diseño y 21% están ya en esa etapa final que puede ser detalle o implementación. Por otro lado, pues el 34% no lo tienen contemplado en el corto plazo como tal. Cerramos en este momento el sondeo y entramos en este momento ya a lo que viene siendo la conclusión de este webinar. Nosotros lo hemos logrado, digámoslo así, sintetizar en una imagen muy sencilla en la que relacionamos el costo del proyecto con la etapa en la que se encuentra. Entonces, la línea verde es el escenario en el cual se usa simulación y la línea roja es la línea en la cual no se usa simulación. Cuando estamos en la etapa de diseño, el hecho de vincular la simulación tiene un costo adicional, efectivamente. Esta no es una herramienta gratuita, esto no es un conocimiento gratuito. El diseño con la simulación va a ser un diseño más costoso. Eso es definitivamente, digamos, totalmente claro. Sin embargo, en el momento en que estamos a la etapa de implementación, comenzamos a ver cómo ese costo del proyecto no tiene un pico tan grande como el que no tiene simulación. ¿Por qué? Porque cuando usamos la simulación en la etapa de diseño, vamos a estar preparados para contingencias, para escenarios, para diferentes tipos de situaciones, por lo cual las empresas van a estar más preparadas y van a evitar costos extras mucho más altos, temas de contratación, temas de alquiler, temas de bodegas externas, porque está todo planeado. En el momento en que algo está planeado, siempre va a salir mucho más económico que cuando algo no está planeado. Y efectivamente, después, durante la operación, igualmente, cuando no hay simulación, por esos planes de contingencia, por eso que no teníamos identificado, porque comienzan a haber cuellos de botella que no nos esperamos y toca solucionarlos como sea, porque hay que cumplir así cueste lo que cueste. Entonces, el cueste lo que cueste es la línea roja que vemos en esta gráfica. Como tal, la línea verde es esa línea en la cual ese cueste lo que cueste está ya analizado, está ya determinado y se puede hacer con tiempo. Cuando se hace algo con tiempo es algo que casi que siempre va a salir mucho menos costoso que algo que sea, digamos, urgente o de última hora como tal. Entonces, esta gráfica, como les digo, es la gráfica que sintetiza todo el webinar como tal,
cómo se dan los costos de un proyecto en este tipo de situaciones con simulación y sin simulación como tal. Perfecto. Vamos a pasar en este momento a las preguntas. Vamos a hacer una revisión de las preguntas en este momento ya para comenzar a responderlas. Muchas gracias, Daniel. Bueno, estamos revisando las preguntas. Tenemos en este momento una pregunta de Perú, en el cual dice que la simulación aplica para cualquier tipo de sector con respecto al diseño e implementación en los centros de distribución. Sí, efectivamente, digamos, en estos casos el webinar se enfocó mucho más en lo que tenía que ver con centros de distribución, pero es algo que puede aplicar también para, por ejemplo, procesos productivos, para un área puntual, bien sea de la planta o del centro de distribución. En los casos también donde la planta está junto al centro de distribución, también se puede hacer un análisis, digamos, rápido, principalmente, digamos, lo que es la etapa de viabilidad y conceptualización de cómo serían esos flujos incluso entre uno y otro, entre planta y centro de distribución, planta y centro de distribución. Esto también se puede extender a otros centros de distribución, entonces entre centros de distribución primarios y secundarios, todo, digamos, enfocado en este mismo, digámoslo así, esquema de la simulación durante la viabilización y conceptualización del cambio y después la simulación en lo que sería el detalle y la implementación, nuevamente, sea el centro de distribución o sea incluso de la planta en estos casos. Perfecto. Bueno, tenemos otra. Esta es desde México y dice, ¿cómo vender al interior de la compañía la simulación para este tipo de proyectos? Perfecto. Bueno, yo me enfocaría en dos temas principalmente. El primero tiene que ver con la gráfica que vimos inicialmente y es efectivamente cómo el uso de la simulación, a pesar del costo adicional que tiene en la etapa de diseño, va a permitir ahorros en el momento de la implementación y en el momento de la, de la operación como tal, de la ejecución sin ser una herramienta de planeación operativa. Lograr determinar ese costo puede llegar a ser muy complicado, o sea, poder determinar cuánto sería en mi organización esa línea roja y cuánto sería en mi organización esa línea verde. Sin embargo, sí se pueden tomar ejemplos de acciones pasadas o inversiones pasadas en la compañía para determinar que típicamente en esa organización, de acuerdo a variables externas, internas y demás, qué tanta diferencia podría haber en esas dos líneas como tal. Eso pensando ya en el momento en que la organización toma la decisión de efectivamente embarcarse pues en este tipo de proyectos. El otro punto que consideramos es muy importante, es muy relevante en estos casos de vender la simulación como tal al interior de la compañía, tiene que ver con la probabilidad de éxito del mismo proyecto como tal. Claro, puede haber probabilidad de éxito más costosa, menos costosa, pero en general con la simulación no solo sería de menor éxito, sino también sería una mayor probabilidad de éxito como tal. O sea, además, esta no es una herramienta solo para este proyecto. Es una herramienta que después de implementado el proyecto, después de estabilizado el proyecto, se puede también usar para otras áreas, como se mencionaba anteriormente, para producción, se puede usar para otros centros de distribución, se puede usar para otros centros de distribución, se puede usar para puntos de venta, se puede usar para diferentes áreas como tal al interior de la compañía. Entonces, sí, la idea es venderla para este proyecto, pero también es una herramienta que tiene mucho impacto en otras áreas de la organización.
Gracias. Tenemos otras, pues por tiempo vamos a revisar cuáles son vamos a alcanzar a responder solo unas. Tenemos otra desde Colombia y dice, ¿de qué depende la duración y costo de consultoría en simulación relacionada con el diseño de un centro de distribución? Perfecto. Digamos que esos temas de tiempo lo veíamos en el diagrama y en la presentación y en el webinar que hay en el canal de YouTube sobre todo ese esquema de diseño e implementación de centros de distribución. Típicamente es algo que dura alrededor de 12 a 14 semanas, siendo lo más importante en tema de tiempo dos variables. La primera, eh, el estado de la información que tenga la compañía que permita, digamos, hacer todo lo relacionado con diseño de centros de distribución. Nos hemos encontrado con compañías que solo tienen una semana de históricos, nos hemos encontrado con compañías que tienen la información partida en diferentes sistemas de información, diferentes sistemas y demás. Y el otro punto que incluso puede llegar a ser mucho más importante tiene que ver con toda la justificación financiera del proyecto. A veces llega tiene uno ya listo todo el proyecto diseñado, justificado, pero se dan una serie de iteraciones con el equipo, con gerencia, con financiera, con junta directiva, en el cual se comienza a revisar muy bien esa justificación financiera. Entonces, típicamente en los temas que se involucran juntas directivas, digamos, está involucrado cosas como, bueno, cuándo se reúne la junta directiva, cuál es el orden del día, si hay espacio en esta junta, si hay espacio en otra junta. Entonces, eso comienza a ser un driver importante, muy, muy importante a la hora de definir los tiempos en esa etapa de diseño. Como les mencionaba, típicamente es un proyecto que dura de 12 a 14 semanas y a partir de esas 12, 14 semanas viene iniciando casi que todo lo que tiene que ver con esa decisión estratégica, con cómo eh, tomar esa decisión estratégica, cómo presentar lo que se espera de esa decisión estratégica, si hay algo que revisar, si hay algo que ajustar, entonces hacer los ajustes y volverlo a presentar. Pero pues como les decía, típicamente es algo que dura de alrededor de 12 a 14 semanas. Bueno, en este momento y por temas de tiempo, vamos a pasar ya al último sondeo. Las demás preguntas que quedaron por responder las vamos a resolver. Vamos a buscar contactar a cada uno de ustedes para resolverlas como tal. El último sondeo tiene que ver con respecto a las expectativas de ustedes del curso. Lanzamos en este momento el sondeo. Bueno, mientras ustedes responden el sondeo, les agradecemos a todos la asistencia. Muchas de las preguntas iban enfocadas acerca de si grabamos o subimos estas presentaciones. Efectivamente, en nuestro canal de YouTube, yo creería que esta misma semana estamos subiendo este video a dicho canal. En nuestras publicaciones, nuestros envíos mensuales también encontrarán el link tanto a nuestro canal de YouTube como de este webinar. Recuerden que también está en ese canal de YouTube el otro webinar que mencionamos acerca de esos nuevos centros de distribución, que era uno de los diagramas que mencionábamos. También encontrarán webinars bien específicos acerca de solo la simulación en FlexSim, entonces cómo simular en FlexSim, los nuevos objetos de FlexSim, etcétera, etcétera. Entonces, les quería aprovechar para hacer este recordatorio. Nuevamente agradecerles a todos por la asistencia. Esperamos que haya sido de su agrado. A continuación, pues les dejaremos los datos de contacto. En caso tal, pues no los tengan y quieran contactarnos acerca de algunos proyectos, bien sea desde temas de simulación, diseño o implementación de centros de distribución. A todos muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Feliz día.